Seguimos con más Restos de Hornos acá en la 94.3 y estamos con nuestra segunda invitada, es decir, Victoria Bonel Vigliano, de la obra Decime Actriz, que está los viernes de agosto a las 21:30 en el Teatro de la Chacarita, ya en Barrio Pueyrredón. Sí. Hola Juan, muchas gracias por la invitación y a la radio por el espacio. Bueno, gracias a vos por estar. Veníamos charlando de otras cosas que no tienen nada que ver con la obra, pero bueno, ahora nos metemos de lleno. Sos una de las actrices en escena con Milagros Ponce. Le mandamos un saludo a Pablo, su papá también, porque ha estado acá en el programa, así que capaz que está escuchando, le mandamos un saludo, un abrazo. Bueno, contame, Vicky, Vicu, Victoria. Rula, Vicu, Vicky, de todo un poco. No se ve, pero tengo rulos, es por eso el apodo. Bueno, Decime Actriz surgió como un trabajo final de la licenciatura en teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, de nuestra directora, que es Janina Lippi. Y luego de las 3 funciones obligatorias para recibirse, gracias a la respuesta del público y nuestras ganas de seguirla haciendo, decidimos conformarnos como una obra de teatro independiente y largarnos a hacer la obra, que propone algo interesante, creo, en estos tiempos, que es el lugar que se ha hecho la mujer en el teatro a lo largo de la historia. La obra está basada en una ley que se creó en 1587 en España, que es la ley que permite el acceso de las mujeres al teatro. Primero con muchas restricciones. En primera instancia era solamente si eras hija o esposa de algún varón del elenco. Pero tenés que tener un estatus de poder. Claro, además, sí, pero no podías estar en el elenco si no eras hija o esposa de, o Ajá. amiga o de alguna vinculación. Y eran ellos quienes cobraban el dinero por el trabajo realizado. Y después otras restricciones, como por ejemplo que las mujeres solamente podían actuar de mujeres, en comparación a los hombres en el teatro griego, por ejemplo, y antes de esta ley, que los hombres eran quienes hacían los personajes femeninos. Entonces, la obra propone, dividida en 4 fragmentos, esta ley, haciendo un recorrido histórico y haciendo una comparación, si se quiere, de cuánto de aquella ley quedan aún vigentes hoy, en la actualidad. Sí, ya me imagino cuáles son, sin ver la obra, me la spoileo solo de qué es lo que cambió y lo que no cambió. Recién escuchaba a las chicas de la otra obra y la verdad que hay muchas cosas que sí cambiaron. Ahora sí podemos estar en el teatro como muy independientes, pero hay muchas otras que no, y también tal vez están muy implícitas. Y bueno, Claro, hay toda una forma, por ejemplo, el machismo ese tácito dando vueltas en los elencos de directores, hasta directoras también. sí. Siempre está, he escuchado hasta ese chiste que está metido y de forma, ¿cómo sería? Hasta cultural, natural, de elencos de mujeres que empiezan a decirte, bueno, no, pero viste qué pasa cuando se juntan un montón de mujeres. Como que es ese sinónimo de que son medias loquitas, que son todas histéricas y toda esa cosa impregnada. Uh-huh. Que por supuesto que se intenta quebrar, que se intenta cambiar. En la ley decía en un momento que las mujeres que no cumplieran con los requisitos iban a ser mujeres consideradas no honradas. Bueno, ¿cuánto de esto podemos decir que queda, no solamente por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de hacer teatro, ¿no? Hoy todavía en la sociedad existe un prejuicio respecto a las personas que hacemos arte, de que estamos al pedo, de que no, bueno, de más es. Claro, sí, sin ni hablar. Es como que la obra
una obra teatral sale de un repollo. Claro. No hay un proceso. Claro, sí. Decían, puff, listo, acá por arte de magia aparecieron las actrices, dicen, no estudiaron nada, no ensayaron, no hay un diseño sonoro, no hay ni lumínico, no hay nada, es todo arte de magia. Sí. Y parece que no, uno, el que escucha este programa dedicado a la cultura y demás, lo natural es lo contrario a lo que estamos diciendo, totalmente. Pero también sabemos que en la sociedad en la que estamos inmersos todos, no, es todo lo contrario, y qué bueno que existan este tipo de obras para de alguna manera denunciar estas cuestiones. Y hablando del proceso, es interesante el proceso que tuvimos como obra. No solo porque surgió de una tesis, entonces tiene atrás una investigación de teorías y mucho más estricta, si se quiere, sino también porque nos basamos en testimonios de diversas mujeres de la escena teatral y además de los nuestros, ¿no? Empezamos siendo un grupo de 5, terminamos siendo 2, de las cuales solamente quedo yo y la directora, y la otra actriz se incorporó en septiembre del año pasado, así que, bueno, los tiempos de las tesis son distintos a una obra común, entonces se fueron bajando. Pero fue un proceso muy interesante de búsqueda y se entrevistaron a mujeres, actrices de la comedia cordobesa, hasta chicas que estaban estudiando en la universidad, hasta chicas que iban a hacer un taller. Como fue amplio el espectro, y notamos cosas que tenían en común entre ellas y con nosotras también. U otras que tal vez nosotras no nos sentíamos representadas, pero sentíamos que teníamos que ponerle voz a esas cosas porque se repetían en diversas entrevistas. Así que bueno, fue mucho material con el que se trabajó y se construyó la dramaturgia de la obra. Por ejemplo, ¿qué me podrías contar de esos puntos en común a los que te acuerdes? Así que vos digas, mira, esto es como una de las cosas que más resaltó. Principalmente lo ligado a lo estético. Bueno, siempre se suele unir lo estético. Por ejemplo, vos vas a un casting y te dicen, no, pero bueno, muy bien, pero no me vas con el physique role. Que puede ser, porque vos tenés una imagen de un personaje que tiene que ser de tal forma, pero también salían a la luz en las encuestas hechos de, no, que sos muy gorda, que sos muy alta, que sos muy baja, que sos muy rubia, muy morocha, muy etcétera. Y que tiene que ver con el physique role, pero también tiene que ver con quién dijo, por ejemplo, hoy decía, que un hada tiene que ser chiquita o de esta forma, ¿no? Que no entra en un physique role de hada una chica alta o en un ogro o un chico chiquito. Bueno, respecto al estético, ligado al teatro y ligado al cine mucho, surgió en casi todas las entrevistas. Y después, lamentablemente, respecto a acosos, abusos, siempre anónimos la mayoría de las veces, pero aparecieron muchos casos en Córdoba y bueno, y de gente que está más o menos en el ambiente, ¿no? Bueno, qué interesante esto que decís, porque bueno, en esta época de transiciones fuertes en la sociedad, en la cultura, con toda esta nueva ola que siempre hace falta y es necesaria. Hoy hablábamos con Cristina fuera de aire, Cristina de la hora anterior, sí. No cerrar los ojos, una de las actrices que estuvo acá presente. Hablábamos de esto, ella me hablaba de la resistencia y esta nueva ola del feminismo que muchos se quejan, no es más que la resistencia que se va adecuando a los tiempos que le van tocando. No vas a hacer nunca el feminismo de Virginia Volten, ni de Alicia Moro de Justo, ni de Eva Perón, o las leyes que haya promulgado Eva Perón, y así. Y respecto a esto nos sorprendió mucho la respuesta del público. Gente que se nos acercaba y nos decía, yo no soy actriz, pero en mis espacios laborales me pasaron cosas similares. Entonces nosotros sí lo tomamos y es bien específico de
del lugar que se fue dando la mujer y las cosas que todavía quedan por resolver, si se quiere, o por cambiar. Pero que la gente que veía, el público, nos decía, yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica y vivo lo mismo. Otra persona nos dijo, yo trabajo en un hospital y hay muchas cosas que coinciden. Entonces, nuestra forma, desde el arte, de denunciar no solamente lo que pasa en el teatro, sino, bueno, en general, en los ambientes laborales. Bien. ¿Me contás entonces el tiempo de todo este proceso, desde la parte de la tesis hasta el día del estreno, más de como obra en una sala? Bien. En septiembre del 2017, Yani hizo un casting en donde quedé yo, primero el burro, sí. Y 4 actrices más. Después, bueno, por esto de los tiempos que te iba diciendo, las actrices se fueron bajando. En ese periodo, durante el 2017, hicimos muchos ejercicios de experimentación física, de generar contenido. En el 2018 nos quedamos 2 actrices nomás, y se fue en septiembre la otra que quedaba además de yo, y ahí yo invito a Milagros Ponce, que somos compañeras del Seminario de Teatro Jolie Ligua, que nos egresamos el año pasado, pero bueno, seguimos compartiendo espacios de formación. Y para ahorrar tiempo, porque ahorrar tiempo en el sentido de tener que conocerse con otra persona, yo dije, bueno, no, llamo yo a alguien con la que me entienda en escena, con la que me lleve bien. Y ahí entró Milagros, y ahí empezamos a ensayar la obra como está hoy. Al principio eran 4 fragmentos completamente individuales, inconexos, sí, inconexos. Era un poco más performática la obra. Hoy queda un poco de lo performático, pero logramos encontrar un hilo conductual que une los 4 fragmentos. Y bueno, en mayo, el 21, 22, 23 de mayo pasado, estrenamos la obra, y después salieron las funciones estas de agosto, y ahora modificamos algunas cosas, como uno de los personajes, que es la voz del señor, le decimos nosotras, porque todo ocurre en un casting, y el señor es el director del casting, que antes estaba grabado y hoy está en vivo, lo hace Gerdé a ese personaje, y la verdad que cambió y modificó mucho, hasta escuchar al público decir, yo sentía que me quería ir, pues sentí incómoda por el papel, por el personaje ese. Bueno, y después se va modificando la situación. Así que fue mutando y fue un proceso largo de mucha investigación, de ir absorbiendo todas esas mujeres, sí, del teatro en una obra de ¿cuántos minutos, más o menos? Entre 45, 50, 55. Todo eso, condensar toda esa historia de golpe, imagino un laburazo. Sí. Los fragmentos están así como en orden cronológico. Los fragmentos están divididos por la ley. Sí. Que sí tienen un orden cronológico. Los fragmentos más o menos me decís desde el 1500. Desde 1587, y el último fragmento creo que es de 1800 aproximadamente. Las leyes. Lo que sucede en cada fragmento se podría decir que hace referencia a lo más actual, a cuánto de ese fragmento sigue vigente hoy. Está bueno, ahí a eso quería ir, porque no sabía si estaba situado como en tiempo y forma ustedes también como actrices ahí encima en la época in situ, pero no, es tomar lo que pasa. En algunos casos sí, en otros casos no, depende del fragmento. Pero bueno. Sí. Podríamos decir que si esta obra se hubiera visto con anterioridad, también se entendería. Hay cosas de la actualidad, hay cosas que siguen vigentes, muchas, pero están meramente relacionadas con lo histórico. Bien. ¿Nos recordás entonces, Victoria, cuándo está esta obra? Los viernes de agosto en el Teatro La Chacarita, en Barrio Porredón,
que es en la calle Jacinto Ríos al 1449 a las 21:30 horas. Toda la información está en nuestras redes, tanto en Facebook como Instagram, decime.actriz, y ahí, bueno, van a poder reservar entradas, fijarse los precios, pero es entrada general 200 pesos y para estudiantes y jubilados 180. Perfecto. Victoria, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Juan.